Este video le enseñará a identificar la hiedra venenosa y le mostrará algunos parecidos de la hiedra venenosa. Las hojas de la hiedra venenosa están separadas en tres folíolos. Este es el origen del dicho hojas de tres, déjelas ser. Las hojas de la hiedra venenosa pueden tener un aspecto brillante o mate, aparte de las muescas anchas que parecen a una manopla. La hiedra venenosa no tiene bordes dentados menores en los márgenes de la hoja, aunque a veces puede tener muescas múltiples o reducidas. Cada una de las hojas marcadas en esta escena es hiedra venenosa. Algunas son lisas en su mayor parte y otras tienen muescas profundas. A veces, las hojas de la hiedra venenosa están cubiertas de estructuras verrugosas. Estas son agallas causadas por ácaros. Los tallos de la hiedra venenosa suelen ser de color marrón o rojo, y las hojas unidas al tallo están en un patrón alterno. En invierno, los tallos se pueden identificar por sus capullos inclinados y las cicatrices foliares prominentes. La hiedra venenosa puede crecer de forma independiente como una planta arbustiva. A menudo, la hiedra venenosa forma enredaderas peludas, lo que da origen al dicho enredadera peluda no es amiga mía. Estas enredaderas pueden trepar por árboles y otras estructuras. Pueden ramificarse al aire libre y parecer como la rama inferior de un árbol. En esta escena se puede ver que gran parte de la vegetación de la mitad inferior de este arce es en realidad hiedra venenosa. La hiedra venenosa puede tolerar el sol pleno y la sombra completa, y crece en una variedad de hábitats, áreas herbáceas, alrededor de las cercas y en los bosques. La hiedra venenosa crea bayas que son típicamente verdes cuando están inmaduras y blancas cuando están maduras. Hay varias plantas inofensivas que a menudo se confunden con la hiedra venenosa. La más común de ellas es un pequeño árbol, Acer negundo, o el fresno de Guajuco. La forma y estructura de su hoja es muy similar a la hiedra venenosa. La mejor forma de diferenciarla es la disposición de los tallos. En la hiedra venenosa, las hojas están unidas a la planta en un patrón alterno, mientras las hojas del fresno de Guajuco están unidas en un patrón opuesto. Otro error de identificación común es el de la parra virgen y la enredadera de matorral. Aunque las plantas adultas son bastante distintivas, cada una con las hojas palmeadas con 5 folíolos dentados, las plantas jóvenes pueden tener un número reducido de folíolos, y la disposición alternada de estas hojas jóvenes es similar a la de la hiedra venenosa. Las hojas jóvenes de las plantas trepadoras son algo más puntiagudas que las hojas de la hiedra venenosa. Si es posible, mire más abajo en la planta desde estas hojas jóvenes para ver si hay folíolos adicionales emergiendo en las hojas más viejas. Las enredaderas suelen ser menos peludas que la hiedra venenosa. Varias zarzas, incluso la frambuesa negra, crecen en los hábitats similares a los de la hiedra venenosa. Se pueden diferenciar por sus tallos cubiertos de espinas y por sus hojas finamente dentadas. La Trinia glauca es vagamente similar, pero sus hojas tienen hendiduras mucho más profundas y bordes dentados. Varias vides silvestres crecen en los hábitats similares a los de la hiedra venenosa, pero no tienen hojas trifoliadas ni vides peludas. La ceniza de oblea, un arbusto o árbol pequeño, tiene hojas trifoliadas, pero estos folíolos están unidos o casi unidos en su centro, mientras que la mayoría de la hiedra venenosa tiene la hoja central ligeramente extendida.
El sumaque fragante también es trifoliado, y como la ceniza de oblea, sus hojas se unen en el centro. El sumaque fragante también tiene una forma de crecimiento compacta. Si se encuentra con una planta que puede ser la hiedra venenosa, pero no está seguro o segura, lo mejor es evitarla. La hiedra venenosa produce una sustancia llamada urushiol, que provoca dermatitis de contacto cuando se toca. Cuando está en una superficie, el urushiol puede transferirse a otra superficie, por ejemplo, del pelo de una mascota o de la ropa a la piel. Todas las partes de la planta contienen urushiol, desde las raíces hasta las hojas. Esto incluye las bayas, ya sean maduras o inmaduras. El urushiol puede transferirse en todas las estaciones, incluso en invierno, desde los tallos expuestos. El urushiol también puede convertirse en humo cuando se quema la planta. Si se inhala este humo, puede ser muy peligroso. La mayoría de las personas son alérgicas al urushiol y si no, pueden sensibilizarse al urushiol por exposición. En resumen, no toque esta planta si puede evitarla. Consulte la descripción de este video para obtener más recursos y orientación sobre la hiedra venenosa.